Arriazú plantea, bueno, es así. Hay que hacer lo que sea necesario rumbo a las elecciones, ¿no? Ahora, y después se verá. De esa manera. Entonces, si el resultado es el que estamos diciendo y las perspectivas son las que estamos diciendo, lo más probable es que después se tranquilice y que el viejo país vuelva a caer y que el gobierno salga al mercado y que el año que viene tengan todas las ventajas de las obras de infraestructura de energía, la cosecha, que está subiendo el precio del litio que se había desplomado, todo ese tipo de cosas. Pero hay que llegar hasta octubre. Bien, o sea. Bueno, esa es la visión optimista de Arriazú y lo que viene después. Después eso lo vamos a confrontar con algunos que dicen, ojo, que el tercer año no es fácil, digamos, ¿no? Que vienen todas las demandas, que si vienen no vienen los dólares, pero hasta la elección, el gobierno lo que plantea... tranquilo entre un tipo de cambio de 1.250 y 1.320. Y que si se va para arriba, va a tirar con todos los cañones. Ahí está lo que decía. Y si eso afecta actividad económica, lo va a hacer. ¿Le pueden ganar? No. Puede haber gran descontento, puede haber un problema político. Digamos, a mí me gustaría preguntarle a él sobre la propuesta de Grabois ayer, digamos, del juicio político. ¿Ok? Digamos, ese tipo de cosas. Y mientras no baje la confianza, mientras no mejore la confianza, la tasa de interés va a seguir alta. Digamos, no importa, en este momento deben estar haciendo carry trade todo el mundo, pero no lo están haciendo. No creen que el gobierno va a actuar en la dirección que yo creo que va a actuar. La lógica del carry trade es, ha puesto esta tasa del 60, el techo de la banda está absolutamente firme, así es. No hay manera de que se supere ese techo, por lo tanto la tasa es recontra negocio. Y el techo está aprobado por el fondo y tienen las divisas para hacerlo. ¿Por qué la gente? ¿Por qué la gente duda? Dice. Bueno, las elecciones, ¿no? Son ahora las elecciones. Pero van a tirarle con todo. ¿Y le están tirando con todo? Vamos a ver si hay, por eso, acá el riesgo es la actividad del empleo y todo lo que hagas ahora, si te jugás mucho al resultado electoral, bueno, después va a tener un costo, digamos. ¿Cómo salís del esquema? No está claro que descomprimas tan fácil y salgas tan rápido del esquema. Y a mí me parece que esto lo engancho respecto a dos visiones que hay, ¿no? Una es la que tiene Arriazú, y me parece que es la que tiene Milei, cuando yo decía siempre, Milei tiene la idea de que, lo tiene desde principio de año, que vos llegás a la elección y después el riesgo país con la elección te baja 400 puntos y se despeja y te abre la cuenta capital, el financiamiento de cualquier déficit de cuenta corriente y vos seguís para adelante con un dólar bajo. Esa es la idea que tiene Milei originalmente. Y un poco Arriazú lo deja trascender porque Arriazú es de la idea de que la Argentina necesita un dólar muy bajo y lo más fijo posible, por eso no le gustan las bandas cambiarias, para desinflacionar y estabilizar la demanda de dinero, es decir, para que la Argentina tenga baja inflación, no tenga corridas al dólar. Bueno, es en ese punto la idea de que la Argentina es una economía bimonetaria y que lo de Friedman, que la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario, está todo muy bien, pero que el dólar en Argentina no puede moverse, porque aunque tengas un ajuste fiscal y monetario muy grande, en la Argentina tenés inflación si el dólar se mueve, ¿no? Entonces, ahora la pregunta es si es así como dice Arriazú o como dice Milei, que se abren las puertas después de la elección, o si la cosa está más difícil, ¿no? Y me parece que lo que planteó Daza, el viceministro de Economía de Caputo, es un poco algo que es Vox Populi, digamos, ¿no? Que efectivamente este programa no lo han financiado, no han venido capitales como han venido en otros momentos, como vino en los 90, con Menem, como vino con Macri con la colocación de deuda o capitales que vinieron a colocarse en bonos y en acciones argentinas. O en el sistema financiero argentino. Y justamente porque ocurrió Macri, porque ya se quemaron con leche y no quieren volver a poner una ficha hasta que no vean que está despejado el escenario político, pero también el escenario económico. Es decir, que hay un banco central, no sé, repleto de divisas y que además hay una estabilidad, digamos, ¿no? Donde no estás todo el tiempo interviniendo para ver cómo sujetás el dólar. Es decir,
Por eso, ojo, me parece que esto dijo Daza, que va más allá del riesgo Cuca y la elección de acá a octubre, ¿no? Me parece que hay una decepción en el gobierno respecto a cómo hicieron todos los deberes y no entraron los capitales. Básicamente la falla del programa de estabilización del presidente Macri. Cuando el presidente Macri llega al poder, había un consenso en el mundo sobre las extraordinarias posibilidades que enfrentaba la Argentina. Y ese consenso se materializó en que entró a la Argentina capital de inversionistas globales que nunca habían ingresado a los mercados emergentes, era lo que se llamaba crossover. Si veía las emisiones de bonos que tenía la Argentina, gran parte de esas emisiones estaban lideradas por fondos que no invertían en mercados emergentes. Los fondos de mercados emergentes han estado básicamente estancados en su volumen desde hace ya mucho tiempo. Se agravó después de la crisis básicamente de Ucrania, en donde prácticamente no entra plata. Entonces, tuviste una enorme cantidad de capital que invertía por primera vez en mercados emergentes y que invertía en el gobierno bajo la creencia al presidente Macri. El presidente Macri a estas alturas, 18 meses en su administración, la verdad que tenía cuentas fiscales sustancialmente peores que las que tenemos nosotros, tenía déficit de cuenta corriente sustancial cercano al 6%, tenía todos los números, incluso cíclicos de crecimiento, eran peores que los que tenemos nosotros. Sin embargo, el riesgo país estaba en 400 puntos base. Entonces, yo creo que la desilusión, una vez más, que tuvo el capital internacional con respecto a la Argentina, nos está pasando la cuenta en forma muy seria. Yo creo que no hay conciencia del daño que se hizo en Argentina, que hizo la Argentina a su reputación en los últimos años. Bueno, es muy interesante. Fuerte, ¿eh? Sí, fuerte. Sí, porque es muy interesante, porque es lo que nos viene diciendo Javier Timerman u otros analistas o brokers que están en Wall Street o que saben mucho el mercado financiero en la perspectiva histórica. Justamente, más allá de si es una crítica a Macri o no, justamente lo que venimos diciendo, es muy difícil. Hiciste todos los deberes, absolutamente todos. Y hay una especie de excepción. Distinto a lo que pensaba Caputo originalmente, ¿no? O lo que trascendía, que pensaba que iban a conseguir financiamiento, que se les iba a abrir la puerta, se iba a derrumbar el riesgo país en algún momento y se le iba a abrir la puerta para la refinanciación de la deuda argentina. Ahí lo que está diciendo es, hubo un flujo de capitales excepcional a la Argentina entre 2016 y 2017, incluso inversores que no solían arriesgar en mercados emergentes, porque los flujos a mercados emergentes están bastante débiles históricamente, ya desde ese momento, la última década, y Argentina los empomó con Macri. Entonces, dice, no somos conscientes del daño que ha generado eso en la reputación. Y bueno, ¿y por qué va a cambiar después de la elección? Entonces, me parece que el gobierno tiene que empezar a pensar tal vez en un plan B, ¿no? Esta idea de tengo un dólar bajo porque van a entrar en algún momento, por ahora, dólar bajo con intervención en futuro, usando todas las artimañas, ¿no? Todos los flujos excepcionales de dólares, bueno, el blanqueo, adelanto la cosecha, después el acuerdo con el fondo, después te uso el futuro y la tasa explotada, bueno, mantengo el cepo a las empresas. Toda esa idea esperando que lleguen, y bueno, y Daza te está diciendo, mirá, después de lo que pasó con Macri, y es difícil que haya un flujo de capitales importante, ¿no? Ahora, Maxi, esto es decepción de Daza, que es el viceministro de Economía, decepción de Daza meses después de haber llegado al gobierno, es una confesión de lo decepcionado que está, porque esperaba otra cosa del movimiento de capitales, o es una confianza, tal vez sea excesiva, de Daza en Milei, que a diferencia de Macri, y
pone un esquema fiscal, ordenamiento fiscal que Macri no tuvo. Yo no sé si es decepción por lo que está pasando o confianza en lo que va a venir, porque Milei no es Macri en los papeles. No, para mí lo que está diciendo, más allá de Macri o de Milei, lo que está diciendo es porque en la Argentina existió un 2001, después hubo, no sé, 15 años prácticamente sin financiamiento. ¿Ok? Y porque existió después Macri, bueno, ahora nadie te pone una ficha. Claro. Más allá de que vos hagas todo el ajuste fiscal, tengas todos los números, como dice, entonces, tengas la mitad de déficit de cuenta corriente, es decir, tengas un programa económico, aunque sea mucho mejor que el de Macri, lo que fuera, estoy describiendo lo que dice Daza. Está describiendo un poco la realidad. Y es más, te diría, todo el roadshow, digamos, de la deuda, de lo que consiguió Macri, por ejemplo, colocarle a Templeton y Pinco bonos en peso a 5 años a tasa fija, no sé, 16% anual, algo excepcional. Viste que ahora consiguieron, Martín, colocar este bond de 1.000 millones, ¿no, Martín? Sí, al 30%, uno. Bueno, Caputo consiguió colocaciones mucho más importantes en el gobierno de Macri. No solamente en dólares, sino también en pesos, suscriptos con dólares de no residentes, de fondo de inversión muy importantes. Los que le vendían eso no era solamente Macri, que lo llevaban después a los inversionistas a la Casa Rosada para que se reúna con Macri y hable, que lo llevaban, ¿no? Sino que eran básicamente Caputo y Sturzenegger, que eran los que tenían todos los vínculos con inversores internacionales, ¿no? Sí. Y principalmente Caputo. Entonces, me parece que después de la elección, el gobierno está confiando mucho de que se abren las puertas del cielo y aún en un buen resultado electoral, eso se pone en duda por esto mismo que dice Daza. Y bueno, sí. Pero por eso te digo, Daza es el... Pero por eso, Maxi, yo digo, Daza es el viceministro de Economía, no es Timerman que te saca diagnóstico y te realiza la realidad. Entonces, el viceministro de Economía te dice, y mira, por eso yo planteo, o está decepcionado por lo que está viendo y ahora se aviva de que, y bueno, el daño lo hizo Macri y por eso ahora no está viniendo el capital que debería venir, a pesar de todo el esfuerzo fiscal que hace la sociedad argentina, o está en realidad diciendo, bueno, pero Milei no es Macri, Milei va a hacer el ordenamiento de las cuentas y va a seguir que Macri no lo hizo. Por eso yo te digo, o es una cosa o la otra, porque Daza es funcionario, es uno de los que manda, no es un analista que dice, no, bueno, en realidad Macri cometió un error y entonces los capitales no venían a entender. No, para mí, ¿qué va a pasar? Para mí, no sé, yo lo tomo, no sé en qué contexto lo dijo, pero para mí está describiendo, no está haciendo juicio de valor, está diciendo la situación hoy es mucho mejor en términos de cuenta externa. Es cierto que tenías 30.000 millones de dólares de reserva con Macri, hoy no tenés. Pero bueno, dice la situación sobre todo fiscal, pero también de cuenta corriente y demás es mucho mejor y sin embargo no tenemos financiamiento. Y eso tiene que ver con el daño que produjo en su momento el derrumbe del modelo Macri o qué sé yo, no sé, no importa. A eso Macri dirá no fui yo, sino que fueron los Cuca, que venían los kirchneristas, lo que fueran. Pero ese impacto, y lo que te plantea eso hacia adelante es muy simple, que si vos no tenés ese flujo de capitales, y bueno, van a necesitar un tipo de cambio más alto porque tenés un modelo de flotación cambiaria, entonces es muy simple, digamos, eso va a ajustar. Como ajustan, como si fuera un shock externo. Si vos no tenés un shock externo positivo que ingrese en capitales, bueno, está claro que el equilibrio tiene que ser un dólar más alto en un tipo de cambio flotante, pues es una cuestión de oferta y demanda. Ahora te digo una cosa, Maxi, que tal vez de para charlar, no sé, digamos, para adelante, es este gobierno puede aplicar, aún después de las elecciones, suponete que le va bien en las elecciones, digamos, una nueva devaluación. ¿Hay espacio social para resetear, incluso en una devaluación, que haya más inflación? ¿Se entiende? Digo, estamos en un momento, me parece que socialmente
muy delicado en función de lo que se está viviendo. O sea, una cosa es decir, bueno, sí, el dólar si sube 14%, 15%, 20% y seguís adelante, pero me parece que cuando decimos, y el gobierno está tirando con todo para que el dólar esté en 1.300 mangos, y no es 20%, ¿entendés? Entonces, y hay espacio, y Milei va a hacer eso, y yo creo que después, pero esto por eso te digo que es para debatir, después de las elecciones, yo no lo veo a Milei, aún triunfante, tomando una decisión de reseteo a nivel de, bueno, el tipo de cambio tiene que estar en 1.800 mangos, ¿entendés? Pero porque No, es que mirá una cosa. Primero que está claro que el gobierno tiene que definir cuál es su programa económico, bien, qué es lo que quiere hacer y demás, ¿no? Pero ayer Orlando Ferrere decía, el tipo de cambio bilateral con Estados Unidos nos da un equilibrio, un tipo de cambio de 1.600 pesos, 1.615, eso es lo que da. Bueno, eso es 15, 20% arriba del tipo de cambio actual. Y estás en un tipo de cambio flotante, si vos lograras hacerlo de manera... Lo que pasa es que acá, lo contamos, ¿cuál fue el problema del dólar a 1.370? Alguien se escandalizó porque el dólar se había deslizado a 1.370, más allá del equipo económico diciendo comprá campeón y demás. El problema era que tenías una banda cambiaria que te obligaba a vender si llegabas al techo de la banda. Entonces, lo que quiero decir es que si el gobierno gana, obviamente va a tener margen de maniobra. Porque va a poder decir, bueno, ahora que ganamos y ahora que está la confianza y lo que sea, entonces tiene margen de maniobra y no necesariamente tiene que ser... fíjate, el dólar subió como subió con Kicillof. Y cuando subió con Kicillof, que fue una devaluación aparte de las más exitosas de los últimos tiempos, la devaluación de enero del 2014 de Kicillof, porque tardó un año la inflación en comérsela, pero fue para el kirchnerismo un drama, porque estabas en medio del cepo, porque un día tuviste que decir, bueno, el dólar pasa de 6 a 8, de golpe. Acá es tipo de cambio flotante. Lo que nadie tiene en claro es si el gobierno va a ir hacia ese esquema. Si tiene en la cabeza ese esquema, porque el gobierno se ha empecinado en que vos teniendo equilibrio fiscal y un ajuste monetario feroz, todo el resto se acomoda y que en algún momento salen los dólares, y que si no salen los dólares por la cuenta capital de no residente, vinieron desde el exterior, van a salir los dólares de los argentinos del colchón a las patadas. Y fíjense dónde quedó el plan colchón. Ahora ahí vi que había intercambio con Caputo, que le decía a los que le preguntaban a los bancos que no te tienen que pedir la declaración jurada y demás, y los asesores de los tributaristas dicen, che, pero escúchame, el banco te manda una carta documento, hay bancos multinacionales que le están enviando carta documento a los clientes para salvarse ante la UIF y ante los organismos internacionales de antilavado, diciendo, usted debe presentar esta documentación y lo que sea, carta documento al cliente. Y ¿por qué hace eso el banco? Y bueno, porque después no quiere que si hay un vaivén político, venga la UIF y los ponga en una causa penal a los gerentes del banco, a los funcionarios del banco, o incluso aparezca en una lista negra internacional. Claro. Entonces, pero fíjate el gobierno, ¿qué quedó el plan colchón? Y nada, porque saben que ahora no es efectivo. Ahora, después de las elecciones, hay que ver si el gobierno va hacia un modelo más tradicional, hacia prácticas más convencionales, o sigue con teorías estrafalarias. Sí, me parece que eso es una de las cosas que está quedando claro en esta instancia. Salga como salga la cosa, si sale bien y después hay una recuperación de las variables después de la elección. Me parece que hay ciertas cosas que son percibidas como errores, como la no acumulación de reservas y tal vez la estrategia política extremadamente confrontativa, que el mercado va a decir, bueno, te salvaste, pero esto hay que cambiarlo. No creo que el riesgo país vaya a 400 solamente con la elección, porque ya se mostró que, en definitiva, el riesgo país, digamos, es una variable que depende de las expectativas y los ánimos de los inversores. Entonces, no importa después teóricamente quién tiene razón, si había que comprar reservas o no, con modelo de tipo de cambio flotante, lo que sea, sino que si nadie más que vos cree eso, el riesgo país va a ir a donde hagan clic los inversores, y los inversores, si piensan que vos tenés que tener dólares, no van a ir a comprar y el riesgo país no va a bajar. No por eso, ahora vamos a hablar un poco, poco, porque un poco está en el acuerdo con el fondo, está en la hoja de ruta. Si el gobierno
cumpliera el acuerdo con el fondo, al día siguiente de la elección tiene que empezar a levantar la banda cambiaria y empezar a comprar dólares, porque tiene que comprar 5.000 millones de dólares en 2 meses, en noviembre y diciembre, para cumplir con la meta. Todos ven que esa meta es incumplible, que va a haber una nueva negociación, porque no puede comprar en noviembre y diciembre 5.000, 6.000 millones de dólares, pero está claro que el acuerdo del fondo te está diciendo qué es lo que tenés que hacer, cuál es el plan después de la elección.